Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo explosivo porque hoy, amigos y amigas, vamos a sumergirnos en un tema que, Dios mío, revolucionó el mundo de las novelas turcas, que sacudió los cimientos de la farándula y que nos hizo suspirar a todos. Sí, presten mucha atención porque hoy vamos a desentrañar el romance que nadie vio venir, el secreto a voces que finalmente se convirtió en una realidad, el amor que floreció en el set de Love is in the Air, la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa serie? Ese fenómeno que nos tuvo pegados a la pantalla, que nos hizo reír, llorar y soñar. Love is in the Air o Senkalkapme en turco. Bueno, no solo fue un éxito rotundo a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta, sino que también fue el escenario perfecto para que Cupido hiciera de las suyas. Y es que a pesar de que muchos fans lo soñábamos, que anhelábamos ver esa química traspasar la pantalla, pocos, muy pocos, creían que la chispa entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem, fuera a convertirse en algo más que ficción. Pero, oh sorpresa, el amor, a veces es así de impredecible, así de mágico, así de turco. Vamos a sumergirnos en esta historia fascinante, desde los primeros rumores que susurraban los vientos de Estambul hasta la confirmación oficial que nos hizo saltar de alegría, pasando por todos los detalles, las pistas, los momentos clave que hicieron que este romance fuera tan especial y que nos tuviera a todos, absolutamente todos, pegados a la pantalla, tanto en la serie como fuera de ella. Prepárense para revivir cada instante, para volver a sentir la emoción, la expectativa, la felicidad y también la nostalgia, porque como todas las historias, esta también tuvo su final. Pero antes de que nos embarquemos en este viaje a través del amor, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, y así estarás al día de todas las novedades del mundo de las series turcas, de las noticias del corazón, de los chismes que nos encantan y de todo lo que nos apasiona. Suscríbanse, suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden. Denle al botón de suscribir, activen las notificaciones y únanse a esta gran comunidad de amantes de las novelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este apasionante romance. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con rumores, con especulaciones, con la magia del ambiente que rodea las grabaciones de una serie exitosa. Durante la emisión de Love is in the Air, la química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrificante. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, el brillo en sus ojos, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. La conexión era evidente, se notaba en cada escena, en cada intercambio de palabras, en cada gesto. Y esa química, esa magia, se transmitía a la pantalla, hipnotizando a los espectadores y haciéndonos creer, soñar, desear que esa conexión fuera real. Las redes sociales ardían, literalmente. Twitter, Instagram, Facebook, todo se inundó de comentarios, de análisis minuciosos de cada escena, de GIFs, de memes, de collages que comparaban la ficción con la realidad. Los fans en su fervor y entusiasmo especulaban, teorizaban, creaban sus propias historias y esperaban ansiosos cualquier indicio, cualquier señal, cualquier pista que confirmara sus sospechas. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Revistas del corazón, portales de noticias, blogs especializados, todos publicaban fotos y noticias que alimentaban las esperanzas de un romance real. Al principio, claro, todo era especulación. Rumores, conjeturas, interpretaciones. Ambos actores, hábiles y cautelosos, mantenían el silencio, alimentando la curiosidad y el misterio. No querían ni confirmar ni desmentir, dejando que la intriga y la expectativa crecieran. Pero como dice el dicho, las pistas, los indicios, las señales, no tardaron en aparecer. Comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales desde los mismos lugares, en los mismos sets de grabación, con los mismos amigos, con los mismos estilistas y maquilladores. Y ay, Dios mío, la clave, la bomba, fueron los mensajes y dedicatorias que podían interpretarse de muchísimas maneras. Mensajes ambiguos, frases sugerentes, emojis con corazones. Todo era analizado al milímetro por los fans, que descifraban cada detalle, que analizaban cada gesto, cada publicación como si fuera un código secreto, un mapa del tesoro sentimental.
La primera gran pista, el momento que realmente hizo que los rumores tomaran fuerza y que encendió la mecha de la esperanza, fue cuando fueron vistos juntos, fuera del set, en situaciones más íntimas, en escenarios más cotidianos y personales. Fotografías y vídeos salieron a la luz, filtrándose en las redes sociales y en los medios, mostrando a Hande y Kerem compartiendo cenas románticas en lujosos restaurantes, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano, o simplemente disfrutando de un día de sol en alguna playa paradisíaca. La emoción era palpable, la euforia se desató. Los hashtags como #Hande Kerem y #SenAlCamLove se convirtieron en trending topics en todo el mundo. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de alegría, de felicitaciones anticipadas. Luego llegó el momento de las declaraciones indirectas, de las entrevistas en las que con sonrisas cómplices, con miradas que lo decían todo, dejaban entrever que la relación entre ellos era más que una simple amistad. Entrevistas en las que evitaban confirmar pero tampoco negaban. Kerem, en una entrevista, ante la insistencia del periodista, dijo algo como: Hande es una persona maravillosa, con un corazón increíble, una mujer fuerte y talentosa. Me siento muy afortunado de haberla conocido y de compartir este proyecto con ella. Y Hande por su parte respondía con frases parecidas, elogiando la profesionalidad y la personalidad de Kerem, destacando su talento, su sentido del humor, su capacidad para hacerla reír y sentirse cómoda. Era como un juego del gato y el ratón, pero mucho más romántico, más sutil, más emocionante. Era el arte de la insinuación, de la complicidad, de la comunicación no verbal. Era el lenguaje del amor que se estaba gestando. La confirmación oficial la confirmación, el momento que todos esperábamos, llegó de forma sutil, pero contundente. Primero publicaron fotos juntos en las redes sociales, en situaciones cotidianas, en ambientes relajados y felices. Fotos en las que se les veía sonriendo, abrazados, cómplices, demostrando una cercanía y una intimidad que iban más allá de la amistad. Luego aparecieron en eventos públicos como pareja, desfilando por la alfombra roja, tomados de la mano, intercambiando miradas llenas de amor y ternura, demostrando al mundo entero que su amor era real, que no era una mera especulación, que no era un montaje publicitario. Era la validación oficial de un romance que había conquistado el mundo. Fue una explosión de alegría para los fans, que celebraron esta unión como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Los hashtags se multiplicaron, los mensajes de felicitación inundaron las redes, y la felicidad se desbordó. ¿Y por qué fue tan especial este romance? ¿Qué lo hizo tan diferente, tan único, tan memorable? Porque no solo fue el amor de dos estrellas de televisión, sino que también se convirtió en el reflejo del éxito de su serie. La gente que había seguido las peripecias de Eda y Serkan, que había vibrado con sus encuentros y desencuentros, que se había enamorado de su historia de amor, ahora veía cómo sus actores favoritos vivían una historia similar en la vida real. Era como si la magia de la ficción se hubiera extendido a la realidad, como si los personajes hubieran cobrado vida, y eso, amigos, es algo muy, muy especial, algo que pocas veces ocurre. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y el público se sintió parte de la historia. Se identificó con los protagonistas, se emocionó con sus logros, sufrió con sus desafíos y celebró su amor como si fuera propio. El romance de Kerem y Hande no fue solo una historia de amor. También fue una lección sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, sobre cómo dos personas pueden enamorarse a pesar de las presiones y las expectativas del mundo del espectáculo, sobre cómo la conexión y la química pueden trascender la pantalla y convertirse en una realidad palpable. Fue una demostración de que el amor, a veces, no entiende de guiones, de contratos, de fama, ni de agendas apretadas. Simplemente ocurre, se siente, se vive. Pero como en toda historia, también hubo sus obstáculos, sus desafíos, sus momentos difíciles. La fama, el escrutinio público, las agendas apretadas, los viajes constantes, las largas jornadas de trabajo, todo eso podía poner a prueba cualquier relación, por fuerte que fuera. La presión mediática, las críticas, los rumores, las expectativas de los fans, todo esto podía generar tensiones y dificultades. Pero Kerem y Hande, con su amor y su complicidad, con su respeto mutuo y su profesionalismo, lograron superar muchos de esos desafíos, protegiendo su relación y construyendo una historia sólida. Ahora hablemos un poco de sus personalidades, de lo que los hizo tan compatibles, de lo que los unió y los complementó. Kerem Bürsin es un actor muy carismático con un físico envidiable y un gran sentido del humor. Es conocido por su profesionalidad,
su dedicación al trabajo, su compromiso con sus proyectos y su pasión por la actuación. Es una persona inteligente, culta, sensible, con una gran capacidad para conectar con el público. Es un hombre con un corazón de oro, que siempre ha mostrado su apoyo a causas sociales y benéficas. Su personalidad es arrolladora, su energía contagiosa, su presencia magnética. Anne Ercel, por su parte, es una actriz talentosa y encantadora, con una belleza natural y una gran sensibilidad. Es conocida por su profesionalismo, su dedicación al trabajo, su humildad y su cercanía con sus fans. Es una mujer inteligente, creativa, apasionada, con un gran corazón y una gran capacidad para amar. Su personalidad es dulce, su energía positiva, su presencia radiante. Ambos juntos formaban una pareja perfecta, complementándose a la perfección, equilibrándose mutuamente. Su relación demostró que la química en pantalla puede trasladarse a la vida real, que la conexión emocional puede ser auténtica, que el amor puede surgir de la admiración, el respeto y la complicidad. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, se inspiraron mutuamente en sus vidas, se amaron y se respetaron, demostrando que la belleza, el talento y el amor pueden coexistir y florecer en el mundo del espectáculo. Lamentablemente, como todas las historias de amor, también tuvo su final. Después de un tiempo, después de momentos hermosos y felices, después de haber compartido su amor con el mundo, anunciaron su separación. La noticia fue recibida con tristeza por los fans, que habían depositado tantas ilusiones en su relación. Pero la pareja, con madurez, respeto y profesionalismo, dejó claro que la ruptura se dio en buenos términos, que el amor se había transformado, pero que el cariño y la admiración mutua permanecían. Se desearon lo mejor mutuamente, mantuvieron el respeto y la cordialidad, demostrando que el final de una relación no tiene por qué ser sinónimo de rencor o de amargura. Demostrando una vez más que eran personas maduras, inteligentes y con un gran corazón. Pero a pesar de la separación, el legado de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja sigue vivo en el corazón de los fans. Su romance nos enseñó que el amor es posible, incluso en el mundo del espectáculo, y que la química en pantalla puede ser algo más que una simple actuación. Nos demostraron que los sueños pueden hacerse realidad, que la felicidad es posible, que el amor puede trascender fronteras y barreras. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, nos dejó un recuerdo imborrable, una huella en nuestros corazones, una lección sobre el amor y sobre la vida. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les gustó el romance de Kerem y Hande? ¿Creen que fue el romance más inesperado y emocionante de todos? ¿Qué recuerdan de su relación? ¿Cuál fue el momento que más los emocionó? ¿Qué enseñanzas les dejó este romance? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus recuerdos, sus sentimientos. Vamos a conversar sobre este tema que tanto nos apasiona, a revivir los momentos más bonitos y a recordar a esta pareja que nos hizo soñar. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado con esta historia de amor. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna novedad, dejar un like si les gustó el vídeo y compartirlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o de las novelas turcas en general. Ayúdenme a que más gente conozca esta historia. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.